Esta pizarra la hicimos la semana anterior, entonces vamos a trabajar sobre ella, ¿vale? Entendiendo qué quieren decir algunos conceptos, por ejemplo, los de incremento y los de tasas de cambio, ¿ya? Porque son dos cosas que se relacionan entre sí, ¿cachai? Porque el incremento, tú revisas, cuando trabajas con incrementos, tú revisas lo que creció, lo que subió o lo que decreció, ¿te fijáis? Pero cuando tú buscas la tasa de cambio, estás haciendo ese mismo ejercicio, pero lo estás haciendo con respecto a alguna otra variable, ¿cachai? O sea, hay formas de comparar. En realidad se trata de comparaciones. Cuando tú haces una comparación, estás analizando un incremento o un no incremento, ¿te fijas? O está una tasa de cambio, estás analizando con dos variables. Entonces lo que se hace con los incrementos es justamente eso, trabajar con una variable, con la variable X. Ya la variable X generalmente está en el eje X, po. O sea, aquí tenemos una variable, ¿te fijas? En cambio, cuando hablamos de tasa de cambio, estamos hablando de dos variables porque estamos analizando, ¿cierto? El comportamiento, que es eso que está en el eje Y, porque esto va a ser la variable independiente, ¿te fijas ahí? Entonces la variable independiente está en el eje Y, la variable independiente, o sea, perdón, al contrario, la variable dependiente está en el eje Y y la variable independiente está en el eje X, ¿te fijas? Entonces lo que tú quieres analizar es cómo se comporta en este caso la variable dependiente respecto a la variable independiente. ¿Te fijas? Y aquí hay un concepto, te fijas, detrás que tiene que ver con la tasa de cambio, por cómo cambia la función por cada elemento que está en el dominio, ¿te fijas? Entonces, eso es una variación, eso es una tasa de cambio. Cuando tú analizas un incremento, todos pueden analizar un incremento. Por ejemplo, yo voy a analizar el incremento de la función. Pero cuando el incremento de la función o el incremento del fenómeno que tú estés estudiando, lo que sea, ¿cierto? Lo comparas con la variación justamente del elemento que estás, del elemento preimagen, por decirlo en términos de funciones, ¿cierto? Tú lo que estás haciendo aquí es una comparación. O sea, no quiere decir que aquí no la hagamos con la resta, ¿cachai? Cuando uno resta, también está haciendo una comparación. Estoy comparando la cantidad 2 con la cantidad uno. Entonces, en términos de, por ejemplo, ahí tengo ¿cachai? Una comparación, por ejemplo, puede ser esta, po. ¿Te fijas? Aquí tú tienes al X1 y aquí tú tienes al X2. Vamos a hacerlo al revés primero. Aquí tenemos al X2 y aquí tenemos al X1. ¿Qué cosas podemos sacar de aquí? ¿Qué información podemos obtener? Que el X2 es mayor que el X1. Por tanto, cuando tú restes X2, aquí el X pasa hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando tú al X2 tú le restes X1, tú vas a obtener algo mayor que 0. ¿Cachai? Va a obtener algo positivo. Eso también lo puedes obtener. Esa conclusión también se puede obtener. ¿Te fijas? Eh, Además de eso, esto mismo tú lo puedes clasificar como una variación de X. ¿Y por qué como una variación de X? Porque X era todo esto. X1 era todo esto. X2, con X2 avanzó hasta allá. Desde X1 avanzó hasta X2. Por tanto, existió una variación del X1 con respecto a X2. Ese término de ahí es la variación de X. ¿Cachai? Este término de aquí es la variación de X. Eso en términos geométricos. ¿Sí? Términos geométricos, porque en términos numéricos sería decir, por ejemplo, Arturo quiere ingresar a la sala. Eh, en términos numéricos sería decir X1 es igual a 50, X2 es igual a 60, entonces delta X vale 10.
¿Cachai? ¿Por qué vale 10? Porque x2, ¿cierto? Menos x1 es mayor que 0. Incluso no es mayor que 0, es la variación de x. En este caso es mayor que 0 cuando pasa eso. Pero ¿qué pasa si ese fuera el x1 y ese fuera el x2? Cambiaría, pues. Aquí el x1 es mayor que el x2. Entonces, si tú restáis x2 menos x1, entonces eso va a ser menor que 0. ¿Te fijáis? El caso inverso. Eso en términos del concepto de la variación. ¿Te fijas? Entonces, cuando esa variación ahora la comparas, ahora haces otra comparación. ¿Sí? Ahora haces otra comparación. Ahora dices, el fenómeno en X varió de X1 a X2, pero tenemos una función, ¿cierto? Que se comporta de esta manera, que se comporta de esa manera, ¿cachai? Y esa función, entonces, porque nosotros sabemos que y es igual a f de x, esa función tiene una imagen, o sea, aquí yo obtengo f de x1, ¿cierto? Si yo subo acá, obtengo, abajo de la montaña, obtengo f de x2. ¿Cachai o no? Independiente de que f de x2, f de x1 sea mayor que el otro, ¿cachai? Aquí lo que yo te consigo es una variación de x. Y aquí lo que yo con esto, a esto me refiero. Esto es lo que varió x, ¿sí o no? Como lo presentamos acá, eso es lo que varió x. Del x1 al x2, eso varió x. Lo mismo, de f1 a f2, bueno, esto fue lo que varió en realidad. Bueno, esto es lo que quiero mostrar, eso acá. Vamos a poner, a hacer un cambio. ¿Ver? Para que, no, sí, porque si no, podemos entrar en conflictos de interpretación. ¿Ya? Entonces mejor hagámoslo con una función creciente. ¿Cachai? Ahí está el x1, ahí está el f de x1, ahí está el x2, están llamando a la mamá parece, f de x2, ¿ya? Entonces lo que estaba diciendo es que aquí se formaba la variación, por la variación del x, ¿cierto? Y aquí la variación del f de x. ¿Te fijas? Y cuando se analiza la comparación del f de x, ¿cachai? Dividido en el delta x, lo que tú estás analizando es el comportamiento de la función. De la función respecto a la variable independiente. ¿Cachai? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso cuando te cuesta, por ejemplo, cuando te hablaban de un problema, ¿cachai? Cuando tú calculas la variación, ¿qué respondes? Por ejemplo, si la variable dependiente fuera el tiempo, ¿cachai? Y si la variable independiente fuera el tiempo y la variable dependiente fuera el costo, por ejemplo. Y tú, delta F partido en delta X es igual a 5, el tiempo en años. O no, ¿para qué? En trimestre, para tener 4. Entonces, aquí en trimestre, eso. Ya. Ejemplo, así. A ver, al azar. Ana. No, yo estoy ahí al lado. Paula. ¿Está por ahí Paula Moraga o no? Hola, Paula. ¿Cómo está ahí? Ahí no podía activar el micrófono. Hola, bien. Vale. Bien, y yo estoy bien también, gracias, Paula. Paula, ¿me seguiste más o menos lo que estaba hablando yo? Es que justo fui al baño. Ah, qué Perdón. linda, que soy fresca. Ya no importa, No, mira, pero por es ser que la primera. Ya no importa, está bien. Ya, por ser la primera, la perdona. Ya, a ver, voy a elegir a otro. Paula, después tenéis que pagar la penitencia, sí. La próxima tenéis que responder.
Sí, sí, ahora voy a estar atenta. Ya. A ver, al azar, aquí, MV. A ver, Mariana Valenzuela, ¿está por ahí? Hola Mariana, ¿cómo está ahí? Tenemos una pregunta. No les gustan las preguntas a ustedes, pero estas preguntas son interesantes porque nos hacen razonar y nos hacen aprender también a responder, que también es una de las cosas que es importante, porque si tenéis un problema, tenéis que responder al problema y ser específico, ¿no? ¿Estás por ahí o no? ¿O fuiste al baño también? No, son plumas así, no se deben enojar. Ya, no quiero hablar. A ver, RN, ¿quién será? Roxana Negrete. Hola Roxana, ¿estás por ahí o no? ¿Quieres participar? Hola, profesor. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, Roxana. ¿Queréis participar o no? ¿Me cachaste la pregunta? ¿Me la podría repetir que estaba ayudando a mi hermano? Mi pregunta es, ¿qué significa delta F partido en delta X igual a 5? Pensando en que lo que estábamos hablando era que la variación de X correspondía a un eje, correspondía solamente al eje X, ¿cachai? Porque era un incremento nada más. Todas las cosas pueden incrementarse, entonces el incremento lo medíamos así. Cuando el X2 era mayor que el X1, que era el caso creciente que vamos a hacer aquí, ¿cachai? Era mayor que X1, entonces teníamos eso. ¿Cachai? Y de ahí aparecía el concepto de la variación, el delta X. ¿Por qué? Porque si restábamos el X2 menos el X1, nos aparecía esto, que era una colita que había variado. Esto era lo que había variado, ¿cachai? Esto es lo que varió el X1 para transformarse en X2. Por eso se llama variación. O sea, la variación implicó un incremento en este caso. ¿Cachai? Entonces, esto pasa también en el eje hipo, porque cuando le metemos una función a esto, ¿cachai? Esto pasa esto mismo de la variación en el eje y, porque el X1 va a tener una imagen en el Y, ¿cachai? El X2 también va a tener una imagen en el F de X2. Entonces, van a tener todos una imagen. Entonces, también va a poder una variación de esas imágenes. Entonces, esa variación, cuando nosotros las comparamos, ¿cachai? Podemos generar esto, que es la variación de ambas cosas, la variación de la función y la variación de la variable. Pero en realidad lo que estamos estudiando es el comportamiento de la función respecto de la variable independiente. O sea, esto está creciendo, entonces lo que podemos decir aquí es que esta función, a medida que avanza el x, crece. ¿Te fijas? ¿Cómo crece? Conforme a esto, porque esto lo que es en realidad es una pendiente. Ustedes cuando estaban en el colegio, ¿cachai? Tenían una recta, ¿cachai? Ahí tenían esa recta. Si tú hacías, ese se llama y2 menos y1, y este se llama x2 menos x1, ¿cierto? Entonces, si tú tenías la pendiente de algo, de una recta, cuando tenías el y2 menos el y1, partía en el x2 menos x1. O sea, tú tenías la pendiente, la pendiente. Entonces, fíjate, lo que tenemos acá es lo mismo, porque acá tú tienes la variación de la función. ¿Qué significa? Delta F, delta F significa F2 menos F1. ¿Cachai? ¿Y qué significa delta X? Delta X significa X2 menos X1. Entonces, para poder explicarme de mejor forma y rápido, entonces esta forma es una pendiente, ¿cachai? Pero esa pendiente quiere decir algo. ¿Qué es lo que quiere decir? Por eso mi pregunta es, ¿qué significa si es que la variable independiente, en este caso el tiempo, siempre las variables independientes son el tiempo, la variable fuera el tiempo y esta variable fuera el costo? Mi pregunta es, ¿qué significa delta F partido en delta X? Si eso fuera igual a 5, ¿qué significaría? Eh, Roxana, ¿me expliqué bien? Y si lo hice así, tenéis que responder. Fue todo muy rápido, pero lo que me quedó que delta F partido en delta X es lo mismo que pendiente. ¿Todo Es lo una correcto? pendiente. Ya, sí, sí, sí. Es como una pendiente, claro. Ujú. Entonces, el F5 sería la pendiente. Sería la pendiente, bien. ¿Y qué pasa con una pendiente
la pendiente de una función que sea 5. Significa que, porque aquí es un 5 partido por 1, ¿cierto? Significa que en el I va a crecer 1, 2, 3, 4, 5, y en el X, 1, 2, 3, 4, 5, en el X va a crecer 1 solamente. O sea, el, el delta X, el delta F avanzó 5 para arriba y el X avanzó 1 para la derecha, porque son ambos positivos. Esta es una forma de graficar, chiquillos, así que es una estrategia. ¿Te fijáis? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, aquí empieza mi eje, ¿cachai? Entonces, voy a estar aquí, voy a contar nuevamente cuánto avanzó el X avanzó 1. Por tanto, avanzó 1 hacia la derecha, pero el Y avanzó 1, 2, 3, 4, 5 de nuevo. ¿Cachai? Y ahí tengo la recta, pues, mira. A ver, ¿dónde aquí hay una recta? Ahí hay una recta. ¿Por qué pasa 2 veces 5 hacia arriba? Porque así funciona la pendiente. ¿Cachai? La pendiente tiene que ver con una variación, ¿no? Es lo mismo. ¿Cachai? Si me voy a volver acá, la pendiente tiene que ver con una variación de dos ejes. ¿Cachai? La variación de lo que avanza en X conforme a lo que avanza en Y. ¿Cachai? Entonces, si la pendiente o una variación, en este caso delta F partido en delta X, es igual a 5, si, el 5 tú lo puedes escribir como 5 partido por 1. Y fíjate, es positivo. ¿Cachai? Entonces, como es positivo, eso quiere decir que en el eje F, donde está F, que en este caso sería F de X, en ese avanza 5 unidades hacia arriba, y en el X, aquí está el eje X, avanza una unidad hacia la derecha. ¿Me explico bien? Sí. Entonces, cuando avanza 5 y llega aquí, después sube 5 y llega a cabo. Después sube 5, ¿cierto? Y va a llegar acá, por aquí. ¿Te fijas? Después sube 5 y dobla una, ¿cachai? Así funciona la pendiente, pues así se va moviendo la pendiente, ¿cachai? Sí, la pendiente es una recta, la pendiente es una recta, pero cuando nosotros hacemos este trabajo en, en una función, ¿cachai? Acá, como lo hicimos acá, eh, aquí, ¿cachai? Eh, tiene un contexto, tiene un significado. Entonces, si bien es cierto, lo que tú entendiste es que una pendiente, y claro, tenemos razón, es una pendiente, pero ¿una pendiente de qué? Y ahí cuando nosotros le metamos el límite a esto, ¿cachai? Cuando x tiende a x sub 0, cuando le metamos el límite a esto, esto se va a transformar en una derivada, en la derivada de la función. Ya estoy adelantando lo que viene. ¿Cachai? Pero la derivada es una variación porque es un estudio, es una razón de cambio. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cachai? Entonces, la pregunta es, Roxana, como entendiste tú que esto era una pendiente, interprétame la pendiente, por favor. ¿Cómo se interpreta la pendiente en este caso? ¿Me cachai o no la pregunta? ¿Sí o no? Tienen que decirme si me van siguiendo, si estamos hablando de lo mismo, si me entienden, o yo me estoy explicando bien o no, por favor, tienen que súper decírmelo, porque si me lo dicen, yo cambiamos al tiro en la estrategia, pues, pero si no me lo dicen. Roxana, ¿me cachaste ahora un poco más profundo, no? Lo que quiero que me digas, o lo que quiero que respondas. Sí, sí, algo entendí. Entonces te pregunto, porque mira, f de x son los costos y x es el tiempo. ¿Qué significa delta F partido? ¿Qué significa eso delta F, que en realidad es el incremento del costo dividido en delta X, que es el incremento del tiempo? Eso es lo que yo quería que con mi explicación pudieran asociar, que eso es el costo y eso es el tiempo. Entonces, cuando yo hago el delta F, el delta X, lo que estoy haciendo es el incremento del costo respecto al incremento del tiempo. Y me dio 5
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Javiera? O sea, perdón, Roxana, ¿me caché ahora más, un poco más o no? Por lo, por lo que he entendido sería que el está avanzando de 5 en 5, el tiempo en 1. O sea, y si el tiempo está en años, o perdón, el tiempo está en trimestres, mira, el tiempo está en trimestres, mira qué importante. Que ¿Cierto que cada uno cada un trimestre, ¿qué ocurre? El costo aumenta avanza cuánto. el costo en 5. ¿Y qué pasa al segundo trimestre, Roxana? Aumenta 5 más. ¿Y qué pasa al tercer trimestre? Ya, y podríamos continuar, ¿sí o no? Aumenta, sí, claro. Entonces, ¿qué puedo concluir respecto del costo? Que es un buen negocio para mí hacer este producto, ¿no? Claro. Y tiene una, no sé cuál es la palabra, como la variación que cada un trimestre aumenta 5. Perfecto. Y si a ti te contrataran como para analizar no sé, a ver, el costo el costo que te sale, no sé, por arrendar o comprar una máquina para hacer cierto trabajo, se me ocurre. Entonces, ¿qué responderías tú? Esa es la pregunta. ¿Qué responderías tú bajo lo que te estoy diciendo ahora? Y lo escribimos arriba. ¿Qué significaba el delta F y el delta X? Significaba el incremento del costo partido en el incremento del tiempo. ¿Cómo yo le respondo al jefe? Y el coste incrementa en 5 cada un trimestre. Ay, no sé cómo explicarme. Jefe, ¿me conviene? El jefe te pregunta, Roxana, ¿me conviene mantener esta máquina? ¿Qué le dirías tú? ¿Que sí o que no? Piensa que de eso depende tu pega. Según yo que sí. Ya, vale. Gracias, Roxana. Vicente Villagra, ¿está por ahí? Hola, Vicente. O Villaray, cualquiera de los Sí, dos. Hola, Vicente. hola, profe. Vicente, ¿te conectaste con la discusión que teníamos con Roxana, no? Poco, Poco. Ya, poco casi nada, para ya, serles sincero. ya, Vicente. Entonces, la próxima oportunidad tenéis que reivindicarte y tenéis que participar. Ya, tenemos una que va a participar, entonces tú serías el segundo, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más que haya estado atento a lo que estamos hablando y quiera participar? Estamos razonando el concepto de poder responder. Estamos, sí, Trini tiene que ver con el promedio, sí, tiene que ver con el promedio, justamente. ¿Cachai? Millaray estaba por ahí. Si no, Francesca está por ahí, ¿o no? Hola, profe, sí. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Un poco Bien, nerviosa. Millaray. ¿Estaba ahí atenta o no estaba ahí atenta? O sea, sí, igual estaba atenta, pero igual como que me pierdo. Ya, perfecto. ¿Dónde se pierde? Aquí donde puso DF y ahí ya no. ¿Dónde puse DF? Ese cuadradito. Aquí, profe, que no. Acá, F. oh, pucha, no me. Arriba a la izquierda, arriba a la Ahí. derecha. No, ¿Aquí? para el otro lado, profe. ¿Este? Eso, ahí ya no. Es que ahí justo Millaray, ahí estamos al final para poder concluir. Mira, hablamos de incrementos, ¿cierto? Y de tasas de cambio. Del incremento nosotros podemos pasar a la tasa de cambio simplemente con agregarle el delta X abajo. ¿Por qué? Porque cuando analizamos un incremento, estamos analizando solamente una función. Por eso es que el incremento se calcula como el mayor menos el menor.
habitualmente, o el x2 menos el x1. O por ejemplo, si yo necesitara calcular el incremento de la función, yo tendría que decir el f2 menos el f1, que en términos funcionales sería el f del x2, por cierto, evaluado menos el f del x1 evaluado. ¿Cachai? Pero llamámosle f2 menos f1. Eso en términos de f. Términos de x, términos de f. ¿Cachai? Pero estoy analizando las variables por separado. Cuando lo hago junto, hago una razón de cambio, una tasa de cambio. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que estoy analizando? Estoy analizando cómo cambia la función. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Millaray, hasta ese punto. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, ahora sí le estoy entendiendo. Es que yo pensé, profe, que era solamente lo de abajo porque yo llegué tarde a la clase, por eso le decía. Vale. Que de ahí ya me había perdido. Entonces ahora lo que estamos preguntando es qué significa esto. ¿Cachai? Lo pusimos en un contexto. Pusimos el contexto a Roxana de que ella tenía que darle una respuesta al jefe y decirle si después del análisis que ella hizo, tomó este dato que está aquí, logró este dato y le dijo, jefe, esto es lo que yo pude estimar, esta es nuestra tasa de cambio, pero el jefe le dice, Roxana, ¿la tasa de cambio de qué? Y ahí es donde va la Roxana y le dice, pero jefe, es la tasa de cambio que habla del incremento del costo respecto al incremento del tiempo. Miren, da una cuestión ahí. Habla del incremento del costo respecto al incremento del tiempo, porque esas son mis variables. Eso es lo que vale la variable y, que sería f de x, y es lo que vale el tiempo. Roxana, ¿te contextualizaste ahora? Perdón, Guillermo. La pregunta es, ¿qué significa entonces esto? ¿Qué le respondes tú al jefe? Jefe, ¿sigamos como estamos o no? ¿Y por Que qué? es el costo y el tiempo, ¿o no, profe? Exacto. Ay, ya. Roxana dijo que se mantenía, porque el 5 era positivo. ¿Sí? ¿Qué harías tú? A ver. Camila Iturra, ¿está? Sí, está. Ya, piénsalo bien ahí. Camila, Ya, profe. ¿estáis por ahí? Sí, estoy, profe. Ya, ¿qué me respondí? ¿Qué me responde? ¿Qué le dice al jefe? ¿Cómo interpreta usted ese resultado, el costo partido en el... Es igual a 5, ¿cierto? Ese ¿Sí? resultado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo interpretarías? ¿Qué es lo que me pregunta el jefe? Porque igual tengo un poco de ruido acá en la casa, profe. De Están acuerdo, maestrando, por eso. no te preocupes. Lo que pregunta el jefe es si es que el costo, o sea, Ujú. porque tú le dices, la tasa de cambio es esta. ¿Ya? Entonces el jefe te pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos con el arriendo, con la compra? ¿Nos mantenemos o no nos mantenemos? Porque el tiempo se mide trimestralmente, el costo se mide en, no sé, UF si queréis. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué respondemos? ¿Qué significa esto? Como el costo promedio, si es que no me equivoco. Ah, ahí te caché, ahí te caché. Ya no, ya, piénsalo, Camila. Ya, qué bueno que me cachaste, ahora tenés que pensarlo. Ya, a ver, ya puedo. A ver, Constanza Marín. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Y Qué usted? bueno. Bien, gracias. Qué Constanza, ¿me bueno. vais siguiendo lo que estamos haciendo, no? No, profe, porque llegué tarde. Es que justo me topa con con una tutoría, entonces miro esto y no sé nada. Ya. Eh, ya. Es que lo he vuelto a explicar como 4 veces. Ya, pero a ver, vamos. Es que, profe, es que No te estaba esperando preocupes. que haga otro ejercicio como para ir a paso a paso. Y No ahí sé si vaya a quiere tener que. terminar este ejercicio y Ya, empezamos con otro. sí, y ahí vaya a tener que te va a tocar, porque ahí le toca 2 más a ti y serían 3. Ya, profe. A ver si Vale, entiendo. ya.
¿Quién más? Mariana Valenzuela. ¿Está por ahí, Mariana? Trinidad. Sí, profe. Mariana, hola Mariana, ¿cómo estáis? Aquí un poco, se podría decir dopada. ¿Qué te pasó? No, que llegué del doctor y estoy media, ando media lesa. Ya, andáis más así. Ya. ¿Me seguiste en lo que estábamos haciendo, no? ¿O llegaste tarde? No, sí entré, sí entré. Ya. ¿Me has seguido lo que estamos haciendo, no, Mariana? Sí, pero me cuesta donde estoy así. De Yo acuerdo. estoy con anestesia y todavía tengo la anestesia. Ya, le vamos a preguntar a la Trini entonces, a ver primero que ti. Trini, ¿estáis por ahí, Trinidad? Hola, Hola, profe, sí. ¿cómo le va, Trini? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Trini, ¿me fuiste siguiendo lo que estamos hablando aquí o no? Más o menos. Ya, no estoy hablando puras tonteras, nomás, chiquillos. Es que No. interpreten, pues, que aprendan a interpretar, porque ¿qué significa el delta F partido en el delta X, Trini? Porque el delta X es cómo varía el X, el delta F es cómo varía el F. Si el X es el tiempo y el F es el costo, lo que significa el delta F partido en el delta X es el incremento del costo partido en el incremento del tiempo. ¿No? Sí, Entonces, mi pregunta es, delta F partido en el delta X es igual a 5. ¿Qué le dices tú al jefe? Jefe, esto me dio la tasa de variación o la tasa de cambio del costo respecto al tiempo. El jefe te dice, de acuerdo, ¿nos mantenemos o cambiamos la estrategia? De lo que sea. Estamos hablando del costo. ¿nos mantenemos? Ya. Ganó el mantenemos. Muchas gracias. Ganó el mantenemos. Roxana, Trini, no recuerdo qué más quién me dijo por ahí. Ya, Millaray lo pensó. Ya. Sí, profe, sí. Entonces, ¿qué Igual me pienso dice? que lo mantenemos porque igual estuve atenta a lo que usted tenía unos números acá. F, X1 y X2. Entonces, ¿eso justo lo borró? Ya, yo dije x1 igual a 50, dije x2 es igual a 60 y dije delta x es igual a 10. Ya. Entonces la X1 es 50, ese va con el tiempo. ¿Es igual? ¿Hay que ponerlo acá dentro del costo y del tiempo o no? No, Solamente no, el 5. esto era solamente para explicar que al restar x2 menos x1 te va a quedar la variación. ¿Por cuánto fue lo que varió? Y en este caso varió 10. Nada más. Ya. Por eso lo borré, de hecho. Por eso lo vuelvo a borrar. Para que no me desvirtúe esto, porque esto, por ejemplo, es 5, pero el 5 sabemos que está partido por 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si lo dijimos con Roxana, por cada trimestre, el costo incrementa 5. Pregunta, ¿lo mantenemos o lo bajamos o lo cambiamos? O cambiamos. ¿Se mantiene, profe? ¿Me explico con la pregunta o no? O sea, de que si mantenemos lenta el producto en sí o como. Mantenemos lo que estamos haciendo, independiente de lo que estemos haciendo. Estemos produciendo, no sé, chasis para vehículos, estemos produciendo helados de agua, lo que sea.
Es que sí conviene mantenerlo porque da positivo. O sea, porque si diera menos 5, ahí no, porque sería un decrecimiento. Ahí ya tendríamos que entrar a cambiarlo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice Ana? ¿Cómo? Ya le dije ya. Villaray era entonces. Gracias, Ana. Villaray. ¿Qué dice entonces Villaray? Gracias, Ana. Sí, profe, estoy de acuerdo con mi compañera. Ya. Muy bien. Por favor, desconectemos y abandonemos la reunión todos ahora. No. Oye, te pregunto, Ana, en ese mismo sentido y en ese mismo contexto que tú me explicaste, ¿qué le conviene a la empresa o al jefe? ¿Qué le conviene? Que tú le digas, jefe, por cada trimestre el costo no se incrementó, al contrario, nos dio negativo. ¿Qué significa eso? Que el costo disminuyó con respecto al trimestre anterior, ¿o no? Entonces me pregunto, Sí. ¿qué querrá escuchar mi jefe? ¿Que me tiene ahí para que le incremente el costo o para que se lo haga descender? Para que... Ay, ¿Para para qué? para que suba. ¿Para que el ¿O no? costo suba? No, 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 pues no. él quiere que la venta aumente y el costo. Estamos hablando de las El ventas, costo ojo. baja. Estamos hablando de las ventas. Estamos Ya. hablando del costo. El costo es igual al costo variable más el costo fijo. El costo variable depende de los artículos. Por eso es variable. ¿Cierto? ¿Me explico bien o no? La verdad es que no. Ya, a ver, Constanza Marín, Sí, profe. ¿te enchufaste un poquito, no? No, profe. Porque necesito hacer un principio como para callar mejor, Ya, yo porque te hago una todavía pregunta. no. ¿Qué le gustaría escuchar a tu jefe, Constanza? ¿Que tú le dices que el costo aumentó o que el costo disminuyó? De lo que sea, de cualquier negocio. O imagínate que tenías un socio o una socia, ¿cierto? Y el socio o la socia te dice, Constanza, ¿sabes qué? Este mes el costo aumentó. Y después llega al mes siguiente, al trimestre siguiente, y te dice, Constanza, ¿sabes qué? El costo de este mes disminuyó. Y después y después sigue llegando con que el costo le viene dando negativo. ¿Tú estarías contenta o estarías triste? Triste. ¿Por qué? No, contenta, profe, porque está disminuyendo el costo, pues. Entonces sería como más ganancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pasan los años y yo comienzo a producir, y cada vez que pasa el tiempo el costo comienza a disminuir, ¿será positivo para mi empresa? Yo creo que sí. ¿Qué creen los demás? Apoyo a la Connie. ¿Ah? ¿Estaría contenta usted, Ana? ¿Mariana? ¿Roxana? O sea, sí, o sea, si yo tuviera algunos productos y me salen más baratos, igual estaría bien. Exacto. Sí. Y fue porque tú hiciste un análisis y encontraste que la función costo comenzó a disminuir, por ejemplo. ¿Cachai? Y si tú aquí tenías tu X1, y por ejemplo, acá tenéis tu X2, ¿cachai o no? Aquí vamos a estar en un caso, ¿en qué caso? Vamos a estar en el caso en el que el f de X1, ¿cómo va a ser? Va a ser más grande que el f de X2. ¿Cachai? Entonces f de X2 menos f de X1 va a ser negativo. ¿Cachai? Y el X2 menos el X1
va a seguir siendo positivo, porque el incremento siguió existiendo un incremento aquí. Solamente que aquí hay un incremento al revés, un decrecimiento, ¿cachai? Pasaría eso. ¿Y qué implicaría este fenómeno cuando tú quieres calcular el delta F partido en el delta X? Vas a obtener un fenómeno negativo. ¿Pero eso es necesariamente malo? Me pregunto. Cuando No. hablamos de los ingresos, sí, por supuesto. Cuando hablamos de los ingresos, a ver qué Muy respondí antes de que malo. terminara de hablar. Claro. Malo, sí. Pero si hablamos de los costos, No, y es súper bueno. no es malo. ¿Cachai? Eso es lo que quiero decir. Ahora me explico mejor, ¿o no? Y ahora veo clarito, como el agua. Y esto, bueno, yo espero que les sirva, quizás un poco latero tal vez, espero que les sirva, pero así tú interpretas, ¿cachai? Así tú interpretas. Porque ahí analizamos lo que era un costo, una tasa de costo, ¿cachai? Un incremento. ¿Y qué significan las cosas? Claro, porque la Constanza, por ejemplo, disculpa que te tome de ejemplo, Constanza, la Constanza me decía, veamos un próximo ejemplo. Y ahí yo voy a poder enchufarme. Claro, pero vaya a calcular, po. No se trata de solo calcular, ¿cachai? Porque calcular es fácil, po. Imagínate, tenéis que hacer una resta de cosas nomás, ¿cachai? No es difícil, o sea, encontrar esto no es difícil. El problema es entender qué significa lo que estás haciendo. ¿Me explico bien o no me explico bien hasta ese punto? Sí, profe. Sí, Ya. profesor. Qué bueno. A ver quién me habló último. Ya, Javiera, ¿cierto? Ya, perfecto. Jóvenes, señoras y señores. Mira, lo que nos demoramos en hacer este análisis, entonces lo que íbamos a hacer era el primero y el segundo. O sea, el primero. Porque aquí yo les dejé esta guía, ¿cachai? Esta guía tiene un par de ejercicios. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Solamente calcular. ¿Qué me piden primero? Primero me piden en calcular los incrementos de las funciones. ¿Y qué me piden segundo? Calcular la tasa de cambio promedio, que en realidad es el delta F partido en el delta X. ¿Cachai? Aquí lo tengo. Tasa de cambio promedio. Delta F partido en delta X. Entonces, eso hay que hacerlo para todas las funciones. Aquí está hecha la A y la C. Ahí está la A. Y... ¿Vamos a comprar pan? Aquí está la A, perdón. Y... Bueno. Aquí está la C. ¿Caca? Sí. ¿Qué Con la es? sola. Dejó la embarrada aquí. Dejó la Voy a embarrada. comprar pan. Ya. Se hizo, parece. Vamos a comprar pan. Déjate la embarrada, mamá. Ya. Entonces, ¿cachai o no me siguen? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Te fijas? Ahí está la A hecha y tenemos la C también hecha. ¿Te fijas? Pero lo que hay que hacer es todo esto. Ahí les quedaría para hacer la B, ¿cierto? La D, la E, la F. Luego de eso, la 2. Y ahí empezamos ahora a analizar un par de problemas, ¿cachai? En lo que hicimos en la clase anterior, ¿cachai? Y este problema tiene que hablar con el crecimiento y variación de la población. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Mira, aquí tenemos justamente un ejemplo con algo negativo, ¿cachai? Y hablamos del crecimiento de esta población en cierta cantidad de tiempo. El T está medido en años, ¿te fijáis? Entonces me piden determinar la tasa de crecimiento promedio de cada pareja de tiempo. Solamente hicimos la A, ustedes hacen la B y la C. Entonces la A, entonces lo que hicimos aquí, calcular la tasa de crecimiento promedio, pues el delta P partido en el delta T. Calculamos el delta T, ¿cierto? Que nos dio 4, calculamos el delta P y nos dio menos 800. Cuando hacemos el cociente, hacer esto es rápido, ¿cachai? Hacer esto no es difícil. Constanza, ¿me va siguiendo, Connie? Muy rápido. Entonces, Perfecto, voy a hacerlo más lento entonces. Entonces, por ejemplo, cuando necesito hacer un cálculo de esto, me piden calcular, por ejemplo, este problema, me piden calcular la tasa de cambio promedio. Lo que me están pidiendo calcular es esto. sí. ¿Sí? Entonces, como me están pidiendo calcular esto, tengo que tener el delta T, lo tengo que tener el delta P, ¿cachai? Lo tengo.
¿Te fijáis? Entonces, luego de que hago eso, tengo esto. El delta P partido en el delta T. ¿Cachai? ¿Me seguiste lo que hice, Constanza? Sí, profe. Entonces, cuando nosotros hacemos el cociente de esto, dividimos, ¿sí? Fíjate, en menos 8, nos dio menos 800. El delta P nos dio menos 800. Y lo dividimos por 4, me quedó menos 200. ¿Qué significa eso en este contexto? ¿Qué significa el delta P partido en el delta T? ¿Qué midió el delta P? La población es el P. Por tanto, el delta P mide el incremento ¿de quién? De habitantes. ¿Cachai? El delta P mide el incremento de habitantes. Y el delta T, ¿qué está midiendo? El incremento del tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Habitantes por año, po. Entonces, ¿qué significa el menos 200? Significa que la población viene decreciendo de 200 habitantes por año. ¿Cachai? ¿Cómo lo toma de ser una respuesta así simple a ser una respuesta súper específica? ¿Cachai? Sí, profe. Podía ser un análisis más claro, más óptimo y podía redactar una respuesta bien. Entonces, ahora lo que pasa, ahora lo que queda es, bueno, estas cosas se borran porque no tienen sentido. Son unos cálculos que estábamos haciendo ahí. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿cachai? Aquí está el ejemplo. Aquí falta responder. Ustedes tienen que emitir la respuesta. ¿Se fijan? Y tienen que hacer el B y el C también. Después, por ejemplo, nos vamos al problema 3. ¿Te fijas que es lo mismo todo el rato? Mira, me piden, después de consultar a un matemático, el fabricante sabe que el costo de producir X artículos se puede estimar por, o se puede simular a través de, o puede simularse por. Ahí está la función, me entrega una función específica, ¿te fijáis? Me entrega una función específica, acá también me entrega una función específica. ¿Te fijáis? Entonces me piden encontrar, determinar el incremento en el costo, me piden solamente determinar el incremento en el costo. O sea, me piden encontrar el incremento del costo que depende de X. Aquí lo tenemos, ¿cachai? No me piden nada más. Determinar el incremento del costo, perfecto. Listo, ahí está. Bien, el incremento del costo es 7,16. ¿Qué me piden en la B? Me piden calcular el costo promedio por unidad, pero ojo, de 40 a 70. Entonces, eso lo tengo que calcular. ¿Cómo? C de 70 menos el C de 40 partido en 70 menos 40. ¿Cachai? Y también la C, po. La C lo mismo, pero de 70 a 90. ¿Es claro lo que hay que hacer ahí o no? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Creo que entendí. Muy bien. ¿Viste? Si no era difícil. El concepto mismo es más complejo. Ya, y aquí tenemos un par de problemas. Fíjate, el primer problema, el problema 4, problema 5, problema 6, problema 7, problema 8, problema 9, que tratan exactamente de lo mismo. ¿Ya? Así es que ahora vamos a detener la grabación, ¿ya? Porque